Hola, ¿cómo están? Bueno, la situación de la economía mundial continúa complicada por muchísimas razones y donde el COVID-19 ha agravado una situación que viene de arrastre de hace mucho tiempo. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, su titular, Alicia Bárcena, hace muy poquitos días acaba de señalar que la economía latinoamericana y caribeña va a caer este 2020 casi el 10%. Es una cifra muy elevada y dice Alicia Bárcena que es la peor crisis en 100 años. El tema es serio porque decir que la crisis es de las peores en 100 años es que es muy superior a la crisis de fines de los 60, comienzo de los 70, que fue una crisis muy seria. Entre otras cuestiones, es un momento en que se rompe el sistema monetario mundial, producto de que Estados Unidos rompe los acuerdos de Bretton Woods y por lo tanto hay una crisis monetaria gigantesca. La crisis de los 60-70 es la llamada crisis del petróleo, la crisis energética, disparada de los precios internacionales del petróleo y un encadenamiento de financiación y de negocios especulativos con los recursos derivados del comercio internacional del petróleo, que terminó en un endeudamiento externo deliberado que luego explotó como la crisis mexicana de la deuda en el año 82. Por eso la crisis de los 60-70 tiene mucha importancia, mucho peso. Ahí se empieza a hablar de crisis ecológica, lo que hoy se traduce como crisis medioambiental, destrucción de la naturaleza, pero los temas monetarios, energéticos, ambientales estaban en el corazón de la crisis de los 70. Ni hablar de la pérdida de rentabilidad del gran capital que motivó una respuesta tan dura como las políticas neoliberales, como una ofensiva del capital contra el trabajo, promoviendo el saqueo de la naturaleza, en definitiva una ofensiva contra el conjunto de los pueblos, especialmente cuando pensamos en nuestra América. Pero Alicia Bárcena dice la peor en 100 años, con lo cual también es peor que la crisis del 29-32, la crisis del 30. Todos ubicamos o tenemos en el imaginario que la crisis del 30 fue una gran crisis. Es más, es una crisis que trae cambios muy importantes en el orden capitalista mundial, y sobre todo pensando en las condiciones de la presencia de la Unión Soviética, la construcción del socialismo y el imaginario socialista que crecía en sectores de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, aparece el llamado estado del bienestar. Pero si esta crisis actual en el 2020 es la peor en 100 años, estamos hablando que es una crisis superior a la de los 60-70 y a la de los años 30 del siglo XX. Por eso el tema es serio. Es más, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, Jeremy Powell, hace esta semana un informe donde habla que la economía norteamericana se está recomponiendo, que dice está recomponiéndose más rápido de lo que preveíamos, no va a caer 6 o 7% como imaginábamos hasta hace poco, pero igual va a caer. Pero aclara, al mismo tiempo que da estos datos que pueden parecer positivos, dice el desempleo de Estados Unidos antes del COVID era del 3,5% y ahora está en torno del 8%. Con lo cual, aun cuando ciertos sectores del capital estadounidense estén recomponiendo su situación, la realidad de la pobreza de las trabajadoras y los trabajadores en Estados Unidos, de los inmigrantes en Estados Unidos, es una situación delicada, compleja
y muy preocupante. Por eso llamamos la atención sobre esta situación. Y esto hace que se discuta el destino de la humanidad. Y es más, en estas horas se ha desarrollado una cumbre mundial donde hay una crítica a las políticas más reaccionarias del capital. Estoy hablando de la reunión de la Internacional Progresista, donde, entre otras destacadas personalidades, habla el intelectual estadounidense Noam Chomsky, y es una crítica fuerte a las salidas más reaccionarias del capitalismo en escala mundial. Pero se habilita un debate donde intervienen muchos intelectuales, dirigentes políticos, sociales, donde en algunos hay una expectativa de que puede haber solución en el marco de la crisis del capitalismo, pero generando algunas reformas, morigerando los efectos más agresivos del gran capital. Y hay que discutir esa posición, porque eso puede llevar a generar expectativas que de algún modo hagan bajar la guardia de la gravedad de la confrontación que tiene que darse en este momento de la historia, porque generar la imagen de que es posible confrontar esta crisis capitalista tan fuerte con reformas es creer que esos sectores que hoy tienen la hegemonía del capitalismo mundial, que la lograron después de prácticamente medio siglo de políticas neoliberales, aquellas que se instalaron a comienzos de los años 70 con las dictaduras militares en el cono sur de América Latina, que instaló muy fuerte Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos, que esos sectores van a dejar fácilmente la hegemonía de su proceso de gobierno del capitalismo, es una ilusión. Es más, si miramos la realidad política del mundo, lo que vemos es que ante la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética hace ya 30 años, y luego de las expectativas que generó el cambio político en nuestra América en la primera década del siglo XXI, lo que vemos no es un avance del mundo hacia políticas de izquierda o, si quieren, progresistas. Lo que hay son procesos de derecha que algunos incluso llevan a calificarlas como neofascistas. Y digo esto estando a semanas de la elección estadounidense, donde Donald Trump puede volver a ser el presidente de Estados Unidos, donde Bolsonaro en Brasil, que fue electo por millones de personas, por más de 50 millones, mantiene niveles de consenso electoral muy fuerte y pretenden marcar el rumbo de los destinos de nuestra región. Por eso, más que pensar en la ilusión progresista, lo que es bueno es un diagnóstico crítico muy fuerte de la realidad, y pensar que la transformación solo puede venir de la Constitución, de una fuerte subjetividad que dispute al capitalismo y genere condiciones para el desarrollo de una potencia anticapitalista, si quieren, socialista, que suponga relaciones solidarias entre las personas. Eso es lo que hay que discutir en este tiempo histórico. Hasta cualquier momento.